Vamos a lavar juntos. Himnario número 163. Himnario número 163. Vamos a cantar un himnario más, himnario número 189. Himnario número 189.
servidores para hacer la recitación. La semana pasada es de Proverbios 27:1. Recitemos 2 veces. Proverbios 27, versículo 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Esta semana es Job, capítulo 19, versículo 26. Recitemos 2 veces. Job 19, 26. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19, 26. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Próxima semana, Génesis capítulo 2, versículo 7. Leamos una vez. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Va a salir el pastor para predicar la palabra de Dios. Gracias. Una vez más les saludo. Buenos días. Mucho gusto. Primero vamos a empezar con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, quien has creado todo el universo y quien estás dominando toda la historia de la humanidad, te agradecemos, oh Señor, tu Dios viviente. Nos enseñas, nos guías y siempre cubres lo que nos falta con todo tu amor. Te agradecemos con toda nuestra sinceridad. Éramos nosotros pecadores alejados de ti, Señor, y vivíamos en el pecado. Pecábamos como tomar el agua y nos hemos apartado de ti. Y éramos nosotros que nuestro destino estaba en el infierno. Así era de miserable nuestra vida. Sin embargo, tú has venido en mi vida y a través de la palabra escuchada hemos comprendido el amor tan grande de tu salvación. Te agradecemos, Señor. En ese lugar que nosotros teníamos que morir vino Jesucristo y ha derramado su sangre tan preciosa. Y a través de esa gracia nos perdonas y recibiste la paga de pecado que nosotros teníamos que recibir. Te agradecemos, Señor. Y por esa gracia hemos sido salvos y ahora tenemos la esperanza preciosa de entrar al cielo. Ayuda para que podamos vivir agradeciéndote por esa sangre tan preciosa. Y después de ser salvo no nos dejas como huérfanos, sino nos has dejado en la iglesia, que es tu cuerpo, para alimentarnos de la palabra y para conocer cuál es la voluntad tuya. También te agradecemos por darnos esa oportunidad y la gracia. Hasta ese día que estemos ante ti, Señor, todos los planes que tú tienes con nosotros, ayúdanos para que podamos ir cumpliendo. Y realmente estamos pasando en una vida de que realmente está muy cerca la venida de Jesús. Ayuda para que podamos abrir nuestros ojos de la fe, para que podamos distinguir en esta última época cuál es la verdad. Te agradecemos, Señor, por esa gracia que nos permitió de encontrarnos por online y a través de esta palabra, para que nuestra fe vaya creciendo más y para que podamos pasar este tiempo difícil con tu voluntad. Te pedimos, Señor. También hay hermanos que están pasando más dificultades, pero tú conoces la situación de cada uno. Y de tu voluntad digna, Señor, guía a ellos para que ellos también puedan seguirte. También los que están en la enfermedad, Señor, esté siempre con ellos en todos los procesos para que puedan recuperar de su salud, para que con un cuerpo sano puedan llevar la vida cristiana. Y en toda la mano que
se utiliza para predicar, Señor, también para que estés con nosotros. Que, Señor, hoy día también esté junto con nosotros y nos enseñe la palabra digna que tenemos que aprovechar en esta vida para llevar más frutos. Controle esta boca que va a predicar la palabra, que falta mucho. Y ayúdanos, Señor, para que se pueda abrir más el corazón de los oyentes, para que pueda recibir bien tu palabra. Te pedimos, Señor. Tú siempre nos amas y con tu sangre preciosa nos has salvado. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar Job capítulo 12. Job capítulo 12. Job capítulo 12. Job capítulo 12 en el Antiguo Testamento está. Job capítulo 12, desde versículo 7 hasta 10. Job capítulo 12, desde versículo 7 a 10, leamos juntos. Y en efecto pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entienden que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿Cómo han estado por una semana? ¿Estuvieron en paz? Vamos a saludar unos a otros. Buenos días. Hay más hermanas aquí. Y también dice que en el cielo hay más hermanas. Hoy día también estamos ante la palabra. Me están acompañando algunos hermanos. Incluso ahora también están reunidos en la casa escuchando la palabra, ¿no? De eso agradezco y el Señor nos va a dar el consuelo y la gracia a través de la palabra. Siempre tenemos que reflexionar de nuestras vidas a través de escuchar la palabra, ¿no? Tenemos que comprender en qué estado estamos, porque la palabra es como un reflejo del espejo, ¿no? Nos enseña cómo estamos y en qué condición espiritual estamos ahora. Por ejemplo, hoy día se han levantado en la mañana y hay alguien que nunca se ha visto en el espejo. Sí ven todos, ¿no? Pero ¿cuántas veces se han visto? Creo que algunas personas vieron 100 veces, ¿no? Pero mínimo vemos una vez al espejo y cuando estamos antes de encontrarnos con alguien vemos más el espejo, ¿no? Algunos se maquillan o se ponen perfume y yo también antes de subir al púlpito yo también me he visto en el espejo si es que mi cabello está bien, también veo esas cosas y así yo he subido. Igual que esto, ¿no? La palabra de la Biblia es como un espejo que refleja nuestra condición espiritual. Por eso Dios dijo, ¿no? Como hemos aprendido en la palabra, la ley que es de Dios nos hace comprender cuán pecador somos nosotros. Por eso para conocer cuán pecador somos nosotros, podemos ver la ley de Dios y así podemos comprender, yo soy pecador realmente y realmente he pecado tantos pecados. Así tiene la función como un espejo, pero igual a un cristiano renacido a través de la palabra nos redarguye, nos enseña y nos da la enseñanza. Por eso cuando uno aprende la Biblia, entonces no es solamente por el conocimiento, ¿no? Ahora qué tema va a tocar. Sí, hoy el tema fue así, tal. O sea, también es importante que comprendan esto, pero en realidad
tengo que reflejar mi vida ante la palabra de Dios para reconocer qué errores tengo y así para que yo pueda entrar al camino de la corrección. Y es por eso que nos está permitiendo este tiempo de aprender la palabra, también es su propósito, ¿no? Entonces jamás es para obtener más conocimiento o inteligencia, porque el conocimiento enorgullece al hombre, pero el hombre edifica la virtud. Entonces las personas que no han aprendido correctamente la Biblia, hay amor en uno, porque Dios es quien nos ha dado eso y ese amor quiere que se manifieste a más otras personas. Es por eso que aprendemos la palabra. Entonces no hay que acercarnos a la Biblia queriendo obtener algo de conocimiento, sino hay que entender qué propósito tiene la Biblia y la palabra que nos quiere enseñar. Esto es para que nosotros vayamos pareciéndonos y creciendo más en Jesucristo. Estuvimos hablando de las características de Dios, pero hoy hemos cambiado un poco de tema y vamos a aprender una lección a través de los animales. Entonces, no sé cuántas veces vamos a aprender estos temas, pero en algunos tiempos nosotros vamos a tener el tiempo de conocer a Dios a través de los animales. Entonces, vamos a leer otra vez versículo 7 que hemos leído en Job. Y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. ¿Los animales y las aves pueden hablar? Obviamente no pueden hablar, ¿no? Pero Dios está diciendo que nosotros preguntemos a ellos porque tiene una característica tan especial que Dios le ha sembrado a ellos. Si vemos ahí, podemos ver que hay enseñanzas que Dios nos quiere dar. Por eso, hoy en día cuando decimos, burlamos o insultamos a alguien, quizás decimos así, ¿no? Que es peor que las bestias. Por ejemplo, los animales. Hay algunos que dicen que yo soy traicionado por los hombres, pero los animales o los perritos no me traicionan. Entonces dicen que realmente los perros son tan honorables y tienen su fidelidad. Pero no todos los animales son así, ¿no? Porque nos ha dado algunos ejemplos en la Biblia. Obviamente tiene características buenas que los animales tienen, pero al contrario también hay malas. Por eso a través de eso dice que tenemos que preguntar a ellos también las aves de los cielos y los peces del mar. Hay una característica especial, el poder y la divinidad que Dios le ha puesto en ellos. Por eso Dios está diciendo que hay cosas que nosotros podemos aprender de ellos. Obviamente hay muchos temas acerca de esto, pero hay que pensar, ¿los animales tienen pecado o no? No, no tienen pecado, porque no tienen conciencia. No tienen pecado por eso. Por eso, ¿qué es lo que Dios está diciéndonos acerca de los animales? Tenemos que aprender esa palabra y tomar la lección. Y hay que comprender, esto es la lección que Dios nos quiere dar. Quisiéramos saber de esto. Por eso las criaturas también es la creación de Dios y toda la criatura al 100% obedece a Dios. También Dios ha puesto en la Biblia en muchas partes diciendo que hay muchas cosas que podemos aprender de los animales. Por ejemplo, hormiga, conejo, saltamontes, lagartija, oveja, león. Y, y el Señor no ha venido, y el Señor ha venido como una forma de oveja, ¿no? Y también la Biblia habla acerca del gorrión o de cuervo. Y especialmente cuando vemos en Proverbios también hay muchas partes que dice que tenemos que aprender la lección de los animales. Por eso si es que grabamos bien esto, nosotros también con un aspecto puro como los animales podemos obedecer a Dios. Así podemos llevar una vida siendo cristianos. Por eso hoy, a través de un acontecimiento en el Antiguo Testamento, vamos a aprender una lección acerca de los animales. Entonces, ¿qué tema es hoy? ¿Han visto el título? No, ¿no? Los que están aquí no han visto. El tema de hoy es vaca. ¿No? La vaca. Y no hay
animales que es más común para los hombres, ¿no? Obviamente hay perritos, pero la vaca es uno de los animales de que tiene un, una buena características. Por eso habían los ancianos que decían de que el peor ladrón es como ladrón de la vaca, ¿no? Y esto quiere decir que uno cuando vende la vaca, también le envían al colegio a los hijos, también le dan en casamiento sus hijas. Por eso quiere decir que la vaca tenía una función tan importante en las casas antiguas. Por eso dice que tampoco hay nada de botar, de arrojarlo, ¿no? También cuando degollamos a la vaca, hay todas las cosas que se puede comer, ¿no? Hasta la cola, que es el rabo, o sea, sí, sí se puede comer. También hacemos sopas con eso. Y yo antes fui a un restaurante y sin querer yo he comido la lengua de la vaca sin saber de qué era lengua, ¿no? Pero en sí era muy rica. Y también ustedes conocen que hasta el corazón de la vaca se come, ¿no? Se come el corazón, intestino, intestino grueso, delgado. O sea, no hay nada que uno puede arrojar. Y también, más o menos, la vida dura 20 años y durante 20 años siempre está regando la tierra. Para los hombres está apoyando en trabajar en la tierra y al final todo su cuerpo lo entrega para que un humano pueda comer. Así ellos pasan su vida. Por eso a través de la vaca nosotros podemos tener una lección que es muy importante para aprender. Por eso los cristianos van a aprender muchas cosas de la vaca y realmente yo creo que si comprenden bien van a hacer muy bien su vida cristiana. Por eso hoy vamos a aprender acerca de la vaca y en la Biblia no solamente menciona muchas veces de la vaca, sino también acerca de los sacrificios en el tabernáculo. También daban de sacrificio de la vaca. Y también en el último momento estaban preparando para en la última época está preparando los judíos para dar el sacrificio final y dice que es una vaca roja que ellos tienen que dar, ¿no? Pero durante 2000 años no hubo ninguna vaca roja que había nacido en Israel, pero hace poco tiempo nació la vaca roja. Realmente esto también se está mostrando que estamos viviendo en la última época y es la vaca roja nacida en Israel. Es por eso que la vaca también se utilizaba para dar el sacrificio para que sea cargado nuestros pecados en vez de nosotros, ¿no? Es por eso que cuando aprendemos la lección a través de las vacas podemos recibir muchas cosas que nos da la lección. Primero vamos a buscar Levítico. Levítico capítulo 11. Vamos a aprender un poco acerca de las características de las vacas. Entonces vamos a aprender primero qué característica que tienen las vacas y a través del acontecimiento del Antiguo Testamento podemos aprender de cómo tienen que vivir los cristianos. Exactamente nos está dando la lección. Por eso vamos a aprender juntos. Levítico capítulo 11 versículo 2. En el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 11, versículo 2 a 3, leamos juntos. Hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Si es que vemos aquí, todo el Levítico entero está hablando acerca de los animales inmundos y limpios. Por eso hace poco también vino un estudiante de escuela dominical de IEM y me ha preguntado por cacao. Estaba leyendo Levíticos y me dijo, entonces, pastor, ¿podemos comer pollo o no? Y también aquí dice que el chancho, el puerco no se puede comer, ¿no? Pero ahorita estoy comiendo el cerdo, entonces ¿puedo comer o no? Entonces, ¿ustedes cómo piensan?
Esto es la ley del Antiguo Testamento, y la ley del Antiguo Testamento por la venida de Jesucristo se ha quebrantado toda la ley. Y esta ley no es importante de comer o no comer, sino de juzgar a los otros hermanos. Esto es el tema más importante, ¿no? Y todas las cosas que Dios ha creado es bueno, por eso si uno come con agradecimiento no hay nada que arrojar. Así está diciendo en el Nuevo Testamento. También en Colosenses dice, ¿no? Vamos a buscar Colosenses capítulo 2. Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2. Por eso la ley que nos ha dado en el Antiguo Testamento ya se ha quebrantado. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Versículo 16 y 17, leamos juntos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por eso de comida o de bebida o de cumplir los días de la fiesta, dice que esto es solamente una sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es esto? Que en el futuro va a venir Jesucristo y va a ser el fin de la ley. Entonces solamente esto funciona hasta que viniera Jesús, ¿no? Y todo esto es sombra. No podemos agarrar una sombra, ¿no? Sino tenemos que agarrar a Jesucristo, quien es lo real. Por eso, después de que Jesucristo vino a este mundo, de comer y no comer animales inmundos y limpios, eso ya no es importante, sino lo más importante es que todos los que han creído en el Evangelio de Dios fueron justificados. También vamos a buscar Gálatas. Si vemos en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 19. 19 yo les leo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley dice que es hasta que venga Dios, hasta que venga Jesucristo prometido. Hasta ese momento nos fue dada. También veamos versículo 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Es correcto, ¿no? Entonces la ley es como ayo. Nos hace comprender que nosotros somos pecadores y después de creer en Jesucristo nos da la salvación. Y uno puede ser justificado a través de la fe. Por eso en versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso todas las cosas que aparecen en el Antiguo Testamento de comer y de no comer, ya no uno es justificado por esas cosas, sino solamente nos da una lección la ley del Antiguo Testamento. Como sale en Levítico 11 del animal inmundo y limpio, a través de eso tiene un propósito de darnos una lección. Regresemos a Levíticos capítulo 11. Levíticos capítulo 11, versículo 3. Levíticos capítulo 11, versículo 3. De entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Entonces, de los animales, ¿qué animales podemos comer? Dice que tiene la pezuña hendida y que rumian. ¿Cuál es la característica de las vacas?
Por ejemplo, la vaca tiene la pezuña hendida, ¿no? Que está separada. Tenemos que comer ese tipo de animales. Y también quien tiene la pezuña hendida y al mismo tiempo quien rumia. Por ejemplo, el cerdo tiene la pezuña hendida pero no rumia. Es por eso que los israelitas no comían el cerdo y los ovejas y el cordero, ellos sí tienen pezuña hendida y rumiaban. Y dice que ese tipo de animales son limpios. Pero ¿por qué no Dios ha prohibido para que no comamos los que no tienen pezuña hendida y que no rumian? Pero aquí hay una lección. Las vacas, como aquí sale, es un animal que tiene la pezuña hendida y rumia. ¿Qué quiere decir rumiar? Uno cuando come algo, entonces saca de nuevo para comer de nuevo. Por eso nosotros, después de que Jesucristo vino, aquí no estamos aprendiendo algo para vivir de esta forma, sino solamente es para aprender la lección del Antiguo Testamento, de sus leyes. Por eso rumiar es algo muy importante para que la vaca absorba la nutrición. Es una de las maneras, ¿no? ¿Cuántos estómagos tiene la vaca? ¿4? Hay 4 estómagos, entonces a través de estos 4 estómagos otra vez digestiona lo que ha comido, lo saca y lo come y de nuevo y de nuevo. Por eso la vaca es un animal herbívoro que vive comiendo pastas, ¿no? Entonces, pero aún así es muy fuerte. Es por eso que utilizan para labrar la tierra o también para trasladar unos objetos muy grandes, pesados. Por eso este animal trabaja para esto, pero realmente ellos rumian. Aunque comen los pastos, dice que cuando digestiona una vez y ahí termina, dice que no puede utilizar la energía. Y quiere decir que hay que comer demasiado, ¿no? Pero como Dios ha creado 4 estómagos para la vaca, es por eso que cada vez digestionando más y más, ahí obtiene la energía. Esto es el aspecto de los cristianos. ¿Qué podemos aprender de las vacas? El rumiar, ¿no? ¿Qué es rumiar? Nosotros somos quien alimentamos de la palabra de Dios, ¿sí o no? Como dice en Apocalipsis también, Dios le dijo a Juan diciendo, recibir la palabra y comed, ¿no? Este cuerpo vive comiendo los alimentos del mundo, pero como solamente tenemos un estómago, comemos una vez y ahí termina. Pero ¿qué tenemos que aprender de las vacas? Lo que hemos recibido de la palabra de Dios, tenemos que sacarlo de nuevo y comerlo de nuevo. Esto tenemos que hacer. ¿Ustedes están haciendo lo mismo? Ustedes cuando escuchan, aprenden la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy día, ¿no? Es domingo y estamos aprendiendo la palabra. Entonces, esta palabra hay que escuchar repetidamente y es muy necesario hasta que sea digestionado totalmente como mío. Entonces, así nosotros podemos ser muy fuertes espirituales. Pero nosotros normalmente solamente escuchamos una vez la palabra domingo y lo dejamos pasar así nomás. ¿El domingo es importante o no? Obviamente que sí. Es por eso que la palabra eh, uno quiere que sea más divertido o que sea más nuevo. Discúlpeme, pero no es tan divertido mis palabras, ¿no? Pero en predicar la palabra no uno tiene que escuchar y no es digno escuchar solamente buscando lo divertido. Y aunque sea una palabra difícil o uno que quizás que no le agrade, igual tengo que escuchar de nuevo, escucharlo y así yo puedo comprender una cosa nueva. Es por eso que nosotros en nuestra posición de tratar a la palabra de Dios es igual que la vaca que rumia. Tenemos que escuchar repetidamente la palabra escuchada y tengo que digestionar hasta que sea mío perfectamente y tengo que saber qué palabra yo tengo que agarrar. Ahí yo puedo obtener eso. Es por eso que como la vaca tiene 4 estómagos, igual que nosotros, tenemos que invertir nuestro tiempo y también dar todo nuestro corazón. Y tenemos que repetir 4 veces el sermón de domingo. ¿Qué tal si hacemos esto, no? Porque así yo puedo pensar otra vez y escuchar cosas nuevas que quizás no lo he captado antes y Dios me da una gracia doble. Entonces, supongamos que hemos pasado así 1 año, 2 años, 10 años y realmente esa persona va a ser tan fuerte como la vaca, ¿no? Que va a ser muy fuerte. Por eso la palabra, la
actitud que debe tener los cristianos ante la palabra, realmente uno tiene que repetirlo siempre, de escucharlo para que al final sea suyo totalmente. Igual que el sermón de los miércoles, ¿no? Algunos piensan y dicen de que es un poco aburrido el sermón de miércoles. Sin embargo, yo también escucho la palabra de sermón que es hace mucho tiempo, ¿no? Pero cuando escucho repetidamente siempre hay cosas nuevas que recién lo capto, ¿no? Por eso es muy importante repetir los sermones. Busquemos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 en el Nuevo Testamento está. La vida cristiana no es solamente hacer 1 año o 2 años, no hay que verlo de un tiempo largo para que se necesite un ciclo de escuchar y repetir el sermón que yo he escuchado. Filipenses capítulo 3, versículo 1, leamos juntos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Cuando la vaca rumia y come otra vez y digestiona lo comido, igual que esto, dice que apóstol Pablo dice que no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Entonces, no es importante decir siempre las cosas nuevas, sino cuando algo es importante hay que repetirlo hasta que sea de uno mismo. Igual que esto dice que a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, porque para vosotros esto es seguro. ¿Cuál es mejor, algo nuevo o algo seguro? Por ejemplo, uno va al restaurante para comer y en el momento es muy bueno, ¿no? Porque uno siente que es rico, pero ¿qué pasa si es que siempre come en el restaurante? Puede ser malo, ¿no? Porque hay muchas cosas que utilizan ingredientes que no es bueno para la salud, pero en sí eh, una comida de la casa es más saludable, ¿no? Pero aunque comamos la misma cosa todos los días, igual eso puede ser más seguro para nuestra salud. Igual que la palabra de Dios, tengo que escuchar la misma sermón y hay que repetirlo cada vez para que nosotros podamos digestionar y sacarlo de nuevo y comer de nuevo, igual que las vacas que rumian, ¿no? También vamos a buscar Levítico capítulo 11. Ese versículo quiero que lo marquen. Busquemos Levíticos capítulo 11. Levíticos capítulo 11, versículo 3. De entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. La vaca rumia también tiene la pezuña hendida. No sé si entienden la pezuña hendida. Es la pata así dividida, ¿no? En dos. Entonces, esta pezuña hendida, ¿qué lección nos da? Quiere decir el aspecto de los cristianos distinguidos de otros. Por eso la vaca también rumia y tiene la pezuña hendida. Y esto quiere decir que la palabra que uno ha recibido de Dios tengo que hacer para que sea mío, y es igual que el aspecto de los cristianos. Pero ahí también, ¿de qué sirve si es que conocemos muchas palabras? Esa palabra conocer tengo que ponerlo en práctica en mi vida distinguida de otros, ¿no? Y Dios nos ha dado esta lección a través de las vacas. También busquemos Salmos, capítulo 69. Salmos, capítulo 69. Versículo 30. Alabaré yo el nombre de Dios, con cántico lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Por eso, que tenga pezuña hendida. Aquí también está hablando acerca de la vaca, del buey que tiene la pezuña hendida, ¿no? Igual que esto, la vida que Dios agrada no es ser agradado por el mundo, sino la vida que agrada a Dios es igual que agradar a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tienes cuernos y pezuñas.
Por eso de llevar una vida distinguida es digno, pero aún así uno está relacionado con las cosas del mundo, aferrados. Esto quizás puede ser nuestro aspecto. Ese aspecto de vivir en nuestra vida de pecado, esto no es algo digno, ¿no? Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 22. Si vemos en Deuteronomio capítulo 22, está hablando acerca del buey. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10. Capítulo 22, versículo 10. Dice, no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno está arando la tierra, entonces dice que no hay que poner juntos en el mismo yugo un buey y un asno. Así ellos podrán arar bien la tierra. El asno quiere correr, pero el buey así lentamente va, ¿no? Es un aspecto responsable. Y esto se refiere que un cristiano y los mundanos no pueden juntarse, ¿no? Es igual que el aspecto de los cristianos. Nosotros tenemos el aspecto de vivir en el Cristo una vida distinguida, pero de cómo viven los mundanos no es una forma de la pezuña hendida. De esto nos está dando la lección, y también el aspecto de la pezuña hendida es la lección que nos da, ¿no? También vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. Versículo 14. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Yo les voy a leer. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Leamos juntos. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso, si vemos el versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando acerca del yugo del destino. Por eso los cristianos, por ejemplo, se casa con uno no salva, o son socios de un negocio, o por ejemplo conviven en la misma casa. Si es que ocurren estas cosas, sí o sí va a haber problemas. Y hemos leído el versículo donde dice, no ararás con buey y con asno juntamente, ¿no? Igual que un cristiano tiene el mismo yugo con el que no es salvo, entonces ahí termina el juego, no puede hacer nada, entonces fracasa su vida cristiana. También es por eso que nosotros, hay una cosa que los pastores se enfocan a los jóvenes. Dice que realmente tú no te puedes encontrar con uno no salvo y para que te cases. Entonces hay muchas personas que dicen, me voy a casar con esa persona y después voy a predicar, ¿no? Pero uno, ¿cómo va a poder predicar? Eso no puede ser a su corazón. Pero como está desobedeciendo a la palabra, entonces va a pasar cosas peores. Es por eso que siempre estamos enfocando en los jóvenes de que no haga matrimonio con los gentiles. Porque si es que se casa con uno que no es salvo, entonces, ¿qué pasa al principio? Entonces dice, yo aprendí la palabra y sí he recibido la salvación a condición de que es para casar, ¿no? Entonces, supongamos que esa persona ha recibido la salvación a medias y al final va a ser comido por él. Y cuando llega fin de semana siempre va a querer salir esa persona, pero dice que no tengo que ir a la iglesia. Es por eso que siempre puede ocurrir problemas. Por eso, a través de la decisión incorrecta de los jóvenes, dice que va a predicar y después va a recibir, dice que, o sea, ya puede casarse porque ya recibió la salvación, pero se da cuenta que al final no era salvo, ¿no? Por eso, aunque uno haya recibido la salvación, mínimo tenemos que ver un año si realmente es salvo o no.
y así uno puede tener la convicción más segura de que ha recibido la salvación, y cuando vemos de que hay frutos de la salvación, entonces ahí podemos pensar de que sí se puede casar, ¿no? Y por ejemplo, que sean socios de un negocio con un gentil, o sea, obviamente esto depende de la situación en que están, ¿no? Pero si es que son socios de un negocio, entonces siempre hay problema, porque dice que yo después lo voy a predicar. Tampoco se puede predicar, también puede perder a esa persona, y también hay mucha pérdida de la riqueza. Por eso sí, es que si es posible, los cristianos no pueden ser socios de un negocio con uno no salvo, porque puede ser un grande problema, porque eso también es llevar el mismo yugo. Por eso también Satanás está diciendo acerca de esto, como dice Satanás, ¿y qué concordia Cristo con Belial, no? Por eso cuando los cristianos no llevan una vida distinguida de los gentiles, puede haber muchas dificultades. Los cristianos deben llevar una vida cristiana en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, junto con los hermanos que son salvos. No hay que olvidar de esto. ¿Qué significa la iglesia? En el idioma original griega, ¿cómo se dice? Eclesia, ¿no? Eclesia, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que ese grupo sacado de un lugar. En este mundo nos ha sacado de los mundanos con la sangre de Jesús y de vivir una forma distinguida. Esto es el aspecto de la iglesia. Entonces, la iglesia, ¿qué pasa cuando entra uno que no es salvo en la iglesia? Obviamente existe el granero y la paja. Sin embargo, quien ha entrado en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Dios protege. Hay muchas cosas que nosotros no podemos entender, pero cuando pasa el tiempo podemos entender, eso fue la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia es Cristo, porque hay parte que hasta ahora nos está guiando y protegiéndonos. Por eso nosotros, recibiendo esa protección, andamos junto con el Señor y así vamos a ir viviendo. Esto es la pezuña hendida. Por eso lo que podemos aprender de la vaca es Cristo, quien es distinguido. También una cosa para aprender es Isaías 1:3. Vamos a buscar juntos en el Antiguo Testamento Isaías capítulo 1. El buey también tiene esta característica importante. Isaías capítulo 1, versículo 3. Leamos juntos. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El buey conoce a su dueño. Entonces, ¿la vaca reconoce a su dueño o no? Sí. Por eso cuando dice que la vaca no se mueve cuando quiere labrar la tierra que no es el dueño, y se aparta, ¿no? Entonces realmente el buey reconoce a su dueño, hasta los animales reconocen a su dueño, pero los hombres reconocen a su padre, a Dios. No, no. Dios ha creado este universo y también ha creado a todos los humanos, y con ese poder tan asombroso está junto con nosotros. Los animales reconocen a su dueño, pero los hombres hasta ahora no reconocen a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que aprender del buey? Que el buey conoce a su dueño, igual que nosotros. Realmente nosotros tenemos que tener el aspecto de distinguir, tener la distinción, ¿no? Y el buey reconoce a su dueño, solamente obedece a la palabra de su dueño. Igual que esto, tenemos que aprender la distinción de la vida cristiana a través de los bueyes. Yo a veces cuando quiero predicar a alguien, me doy cuenta de que está escuchando bien el seminario, pero aunque está escuchando la palabra, pero hay hermanos que hasta ahora que no están distinguiendo bien si es la palabra correcta o no. Por eso sí es que después pasa tiempo y me doy cuenta de que no era salvo. Por eso no tiene ese poder de saber discernir.
Entonces hasta ahora hay aspectos de que uno no sabe discernir las palabras correctas y la verdadera, ¿no? Pero esto puede ser el aspecto de los mundanos. Por eso nosotros también tenemos que saber discernir las iglesias verdaderas o no. Obviamente que sí, ¿no? Es por eso que no todo es iglesia. En esa iglesia verdadera sí o sí tienen que nacer de nuevo las personas, tienen que hacer esa obra y tenemos que saber discernir eso. Pero solamente por fuera se ve tan elegante y porque uno predica la palabra, todo es iglesia que es el cuerpo de Cristo. Esto es un aspecto que no reconoce a su dueño y tampoco una palabra verdadera, de discernir la palabra, de discernir la iglesia y de discernir las cosas espirituales. Este poder nos fue dada del Espíritu Santo. Tenemos que examinar nuestra fe también. Por eso del buey, acerca del aspecto que reconoce a su dueño, también nos da esa lección de que tenemos que reconocer a nuestras cosas espirituales. También vamos a buscar Job capítulo 1, en el Antiguo Testamento está, Job capítulo 1. ¿Ustedes han visto a un buey o vaca que pasa tiempo así nada, sin hacer nada? No, no. Veamos Job 1:14. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arnando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Los bueyes siempre están arando la tierra, pero las asnas no siempre trabajan, sino están paciendo, están comiendo pastos, ¿no? Por eso los cristianos siempre tienen que parecerse a los bueyes, porque ellos siempre trabajan, ¿no? Igual que esto, nosotros tenemos que servir en la iglesia, también predicar y de cuidar a los hermanos. Es un aspecto que podemos aprender de los bueyes. Por eso cuando estamos llevando la vida cristiana en la iglesia, realmente tenemos que trabajar como los bueyes. Igual los bueyes están arando la tierra siempre y así están siendo utilizados de los dueños, igual que los cristianos, ¿no? Tenemos que labrar la tierra y ese aspecto de tener los granos tiene que ser un aspecto parecido que los bueyes, así nos está dando la lección. Y también vamos a ver San Mateo capítulo 11. Los bueyes siempre tienen puesto el yugo, ¿no? Los cristianos tienen que llevar el yugo o no. Busquemos San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Versículo 28. Yo les voy a leer. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando uno trabaja siempre tiene que llevar el yugo. Igual que los cristianos, ¿qué yugo tenemos que llevar? Ese yugo que Jesús nos ha cargado. ¿Qué es este yugo? Es yugo de mansedumbre y humildad. Y así tenemos que seguir a Cristo haciendo su trabajo. Es una palabra muy importante. Por eso nosotros ha dicho aprended de mí. Y esto se refiere que Jesús es manso y humilde. Hay que llevar ese yugo y dar el sacrificio y el servicio. Como el buey siempre está llevando el yugo, los cristianos, ¿qué yugo deben de llevar? El yugo que ha dado Cristo, que es yugo de mansedumbre y humildad. Y cuando vamos así, uno puede obtener la fuerza en el corazón y ese yugo no es yugo pesado, sino es fácil. Por eso, no tenemos que intentar de quitar siempre este yugo. En cualquier situación, estamos haciendo el trabajo de Cristo, también de cuidar a los hermanos y también de predicar. Siempre tenemos que trabajar poniendo el yugo. ¿Qué es el yugo? Mansedumbre y humildad.
También hay muchas partes que hemos leído de esto, aprendido de esto y no voy a mencionar tanto, pero ¿qué quiere decir mansedumbre de los cristianos? Es seguir con humildad silenciosamente, ¿no? Ese aspecto de seguir detrás de Jesús, no tardar y todas las cosas que Jesús me ha encomendado cargando mi cruz, de seguir detrás de él y esto es mansedumbre. Obviamente uno puede ser manso de su personalidad, ¿no? De tratar bien a todas las personas con amabilidad, eso también es importante. Como Jesús fue humilde, como dijo que tiene el corazón humilde, nosotros también con un corazón humillado tenemos que reflexionar y de seguir a Cristo. Esto es igual que el aspecto que el buey ha llevado el yugo. Los cristianos tienen que llevar este yugo y también el buey se le entrega como sacrificio, ¿no? Es uno de los animales muy importantes que lo entregan como sacrificio. Igual que esto los cristianos como las vacas tienen que ser entregado al Señor. La vaca no le da el sacrificio por partes, sino se da todo. Entonces lo entregan como holocausto y le entrega todo al Señor. Y después la vaca es así utilizado. Igual que esto los cristianos tienen que entregar al Señor como el sacrificio vivo. No es una vida dar por partes, sino de todo mismo tienen que entregar al Señor. Es por eso que apóstol Pablo dijo así. Busquemos juntos segundo de Timoteo capítulo 4. Segundo de Timoteo capítulo 4. Segundo de Timoteo capítulo 4. Timoteo y es la última epístola como el testamento de apóstol Pablo. Después de que ha escrito esta Biblia, fue muerto, degollado, ¿no? Porque ella conocía de que estaba muy cerca de su muerte y ha escrito como si fuese a su hijo su último testamento. Está diciendo que ya está muy cerca su muerte. Y el apóstol Pablo reconoció esto. Segundo de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso si vemos el versículo 6, apóstol Pablo ya supo de que está muy pronto de que se vaya, pero ¿cómo está expresando de sí mismo? Dice que yo ya estoy para ser sacrificado. Y esto quiere decir que cuando uno da el sacrificio derrama hasta su última gota de sangre y aquí está testificado de que realmente ha dado todo de él. Como esto es algo verdad, es por eso que fue aceptado para ser escrito en la Biblia. Igual que nosotros, el buey cuando es sacrificado se le da todo al sacrificio. Igual que nosotros, nuestra vida no es una vida dada por partes, sino toda nuestra vida entera tiene que entregarse al Señor y así va a ser el sacrificio santo, ¿sí o no? Vamos a buscar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Leamos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso, nosotros como los bueyes, como fueron utilizados tan preciosamente hacia el Señor, igual que nosotros tenemos que dar nuestro sacrificio vivo, todo nuestro cuerpo a Él. No, Él no quiere una vida de partes, sino quiere mi vida entera. Y sin esa disposición y la decisión, entonces no va a ser correcto ante el Señor y puede ser un odio ante el Señor.
Por eso todas nuestras cosas, que sea mi pensamiento o mi corazón, tengo que entregar todo a Él para así llevar la vida cristiana. Y esto podemos aprender de las vacas. Esta vaca nos da una lección grande por su pezuña hendida, también rumia, y no solamente reconoce a su dueño, sino arando esforzadamente la tierra, carga el yugo y como seguir al Señor, como ese aspecto nos da esa lección. Y también se entrega de sí mismo todo para ser sacrificado su cuerpo, igual que los cristianos. Nosotros también tenemos que aprender bien estas cosas de buey y si es que podemos vivir así, si es que existiera un cristiano así, entonces nosotros podemos llevar una vida tan excelente como los cristianos. Y desde ahora vamos a aprender un acontecimiento acerca del buey en camino a Besemés. Esto tiene que ser un aspecto mío. Vamos a buscar el primero de Samuel, capítulo 6. Primero de Samuel, capítulo 6. Este acontecimiento de buey en camino a Besemés, quizás ustedes lo pueden saber bien, pero este aspecto del buey realmente es una forma correcta que deben llevar los cristianos y es un aspecto tan precioso que está relacionado. Por eso vamos a aprender de esto. Primero de Samuel, capítulo 6, desde el versículo 7 yo les voy a leer. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Besemés, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que este ocurrió por accidente, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron a casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Besamés y seguían camino recto andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Besamés. Y los de Besemés segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Besemés, y paró ahí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas de holocausto a Jehová. Este acontecimiento de Besemés es algo muy importante, pero ¿por qué ocurrió algo así? Si es que vemos el primero de Samuel capítulo 4, los israelitas no eran dignos ante los ojos de Dios. Por eso hicieron la guerra con filisteos, pero a través de 2 guerras, en la primera murieron como 4,000 personas. Entonces dijeron, ¿qué es esto? Tenemos que ganar, ¿no? Por eso han traído el arca del pacto, para vencer esta guerra. Porque cuando llevan al arca, cada vez ellos ganaban en la guerra. También se partía el mar, también el río Jordán. Por eso pensaron con el corazón, llevaron el arca para vencer, ¿no? Pero en la segunda vez perdieron más, ¿no? Porque ahí mueren como 30,000 personas. Por eso al final es quitado esa arca. Y en ese momento que cuando fue robado el arca, quitado el arca, en ese momento el sacerdote era Elí, ¿no? Sus 2 hijos eran adúlteros, Ofni y Finés. Entonces, en la guerra estos 2 hijos fueron matados. Entonces el padre, escuchando de esto, rompe su cuello cayéndose en la silla. Entonces la arca fue quitado por los filisteos y es el primer acontecimiento que fue quitado el arca. Por eso en 1 Samuel está apareciendo este acontecimiento de que fue quitado el arca porque han perdido en la guerra. Por eso en capítulo 4, ¿qué lección nos da? Cuando nosotros creemos en Dios,
pero estamos llevando una vida incorrecta, solamente cuando tenemos algún problema o dificultad, está pidiendo a Dios ayuda, como Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? Igual así ellos utilizaron este arca para aprovechar para ganar en la guerra, porque pensaron que arca mismo es Dios, pero no han vencido, sino hicieron para que mueran más personas. Por eso cuando nosotros estamos llevando una vida digna ante el Señor, ahí aparece el poder del Espíritu Santo y nos ayuda en todo, pero solamente estamos pidiendo a la ayuda de Dios sin que vivamos bien, entonces esto solamente estamos aprovechando de Dios. Si es que vemos en Gálatas 6, dice que Dios no es aprovechado, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso a través del acontecimiento del capítulo 4 fue quitado el arca y fue muerto Ofni y Fines. Y hasta la nuera de Ofni y Fines, la nuera dando la luz muere, pero dice algo raro muriendo. Dice Icaboth. Vamos a ver primero de Samuel 4, versículo 20. Versículo 20. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icaboth, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces esta nuera dando a luz ha muerto, y nadie estaba feliz porque ha nacido el hijo, sino le ha llamado este nombre Icaboth, y que quiere decir de que fue traspasada la gloria de Israel, y esto no es un buen nombre, ¿no? Por eso cuando el arca fue quitada, también la gloria de Dios fue quitada de Israel. Ocurrió algo inmenso, ¿no? Pero en capítulo 5, ¿qué ocurre? Los filisteos han llevado el arca, y primero, ¿en dónde han puesto? En la ciudad de Asdod. Ellos han guardado el arca, pero ¿en dónde han guardado? Y había un dios llamado Dagón que ellos adoraban, y este Dagón tiene forma de que parte arriba es su mano y abajo como pez. Y esto se llama dios Dagón, y quien adoraba a este Dagón es todos los filisteos, y han puesto junto al costado con el arca. Pero el día siguiente estaba caído el Dagón y la cara estaba abajo, entonces lo han levantado, pero el segundo día fueron para ver y obviamente se había caído, pero no solo su cuello fue rota, sino toda la muñeca estaba rota. Entonces, desde ese momento que ocurre, en toda esta ciudad empezó la pestilencia y la enfermedad contagiosa, el catástrofe, ¿no? Por eso, este arca que guardaron en Asdod, ¿dónde lo trasladan? Si es que vemos, esto no fue algo bueno, ¿no? Porque como pasó la enfermedad contagiosa, entonces ellos lo trasladan la arca a la ciudad de Gad. Y en Filisteos habían 5 ciudades y también habían sus 5 gobernadores. Han trasladado a la ciudad de Gad, pero otra vez empezó la enfermedad contagiosa, la pestilencia, y empezaron a morir las personas. Por eso otra vez lo trasladan a la ciudad que está al costado, que se llama Ecrón. Por eso, si vemos en versículo 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Entonces ellos obviamente han escuchado ese rumor, ¿no? Que pasaron a las 2 ciudades por este arca y han empezado la enfermedad contagiosa. Por eso Ecrón dijeron: no, ya no vas a trasladar a nuestra ciudad porque va a pasar lo mismo. Entonces ellos decidieron de que entonces tenemos que volver este arca a Israel. Por eso veamos capítulo 6, versículo 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Por eso, así moviendo el arca, ¿cuántos meses han pasado? Han pasado 7 meses. Y el arca estuvo en Filisteos por 7 meses. Y así muchas personas han muerto por pestilencias. Es por eso que los
pobladores filisteos han reunido y discutieron que hay que devolver esto. Si vemos en versículo 2, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Por eso los sacerdotes y los adivinos se han reunido y preguntaron a ellos cuál es la forma buena para regresar, ¿no? Para devolverlo. Pero vamos a ver capítulo 6, versículo 3. Versículo 3. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Dice que hay que pagar la expiación. ¿Qué es la expiación? Hay 5 tipos de sacrificio que uno da, y esto voy a explicar después, pero expiación quiere decir que cuando uno se ha equivocado con alguien, esto es el sacrificio de expiación para pedir perdón, ¿no? Cuando uno pide perdón de pecados de Dios, entonces esa se llama la redención, para ser perdonado del pecado, ¿no? Y trae animales, ovejas, para dar el sacrificio. Pero la expiación es para pedir perdón a los humanos. Entonces, ellos básicamente sabían de que las israelitas también daban fiestas de expiación. Como sabían los tipos, también los sacerdotes y adivinos sabían de que hay que pagar esta expiación. Entonces, ¿cómo tiene que dar? En versículo 4 dice: y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. ¿Por qué dijo que hay que pagar 5 tumores de oro y 5 ratones de oro? Es porque son 5 ciudades, ¿no? Como existen 5 ciudades en los filisteos, es por eso que tal número de las ciudades que uno tiene, así tiene que pedir perdón y así ya no va a llegar la plaga que ha afligido, ¿no? Entonces, ¿cuál fue en la redención de Dios, qué se necesita en ese sacrificio? ¿Hay que dar oro? No, es sacrificio de la sangre, ¿no? No solamente es en tabernáculo, sino con este tipo de oro, ¿cómo podemos dar la redención y sacrificio a Dios? Pero ellos conocían de que esto es la forma de la expiación, es por eso que han puesto tumores de oro y 5 ratones de oro en una caja para devolver a Israel, ¿no? Versículo 5, veamos: haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria a Dios de Israel, quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Está apresurando que hay que hacer rápido esto. ¿Por qué? Porque cuando han hecho éxodo, salieron del Egipto, hubo 10 plagas en Egipto, ¿no? Y toda la tierra de Egipto estaba cubierto de las plagas. ¿Y ellos habrán escuchado de esto o no? Han escuchado varias veces de estas plagas, por eso en versículo 6 está diciendo así: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Esto está hablando acerca de Éxodo. Por eso, como les dije antes, empezaron desde Asdod, trasladaron a Dago, después a Gad, y cada vez que movieron a otra ciudad, siempre esa plaga ¿le seguía o no? Sí, por eso está diciendo que antes de que ocurran más plagas, antes de que endurezca el corazón, hay que solucionar rápido este problema. Por eso la manera que ellos han escogido está en versículo 7. Dice: haced pues ahora un carro nuevo que nunca han utilizado, y tomad luego 2 vacas que críen, que nunca fueron utilizados, y a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncir las vacas al carro, y hacer volver sus becerros detrás de ellas a casa, y para mandar a Besemes con las figuras de los tumores y de ratones hechos de oro. Entonces ellos, ¿cómo han decidido esto? Veamos versículo 9.
y observaréis si sube por el camino de su tierra a Besemes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, van a poner las dos vacas y no hay nadie quien guía a la vaca. Y como la personalidad de las vacas es muy fuerte el amor de la madre, ¿no? Entonces dice que va a hacer regresar la cría de la vaca, y cuando pone en una fila las dos vacas para que vayan en el mismo yugo, van a querer regresar para cuidar a su cría, ¿no? Entonces, si es que vemos de que ellos van a ir por izquierda o por derecha o van a regresar, vamos a pensar de que esto es una coincidencia, es una casualidad, perdón, y así vamos a devolver el arca. Pero si es que va recto, vamos a pensar de que es la voluntad de Dios y hay que dejar ir, ¿no? Entonces pasó esto. Las vacas no se han girado a la izquierda ni a la derecha, pero llorando han ido recto a Besemes. Entonces, de aquí Ecrón a Besemes, ¿qué distancia tiene? ¿Creen que es como una milla? Son 13 millas, más o menos como 20 kilómetros. Entonces, esa distancia, esas dos bueyes que son recién nacidos y que también tienen su cría en la casa, no es un milagro de que vayan recto 13 millas. Si es que vemos esto, entonces ellos dijeron que esto es la obra de Dios y hay que devolver este arca, así decidieron. Por eso esta vaca dice que son dos vacas que crían, que dan leche, ¿no? Por eso en versículo 7, hace pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen. A propósito, ellos han escogido a estas vacas, por eso, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncir las vacas al carro. Eran vacas mamás, ¿no? Por eso, utilizando esta característica de las vacas, ellos quisieron saber si esto solamente fue casualidad o es la voluntad de Dios. Por eso, lo que hemos leído antes acerca de la lección de las vacas, podemos aprender una lección que esta aplica a los cristianos. Por eso, primero podemos ver de que esta vaca fue escogida. Había tantas vacas filisteos, pero desde ahí habían vacas de que nunca se ha puesto el yugo, y también de las vacas femeninas que tenían sus crías han escogido a las dos vacas parecidas. Primero ellos fueron escogidos, ¿no? Aquí podemos aprender también como cristianos, igual que nosotros. Nosotros también, ¿por qué estamos ahora en este lugar? ¿Porque somos exitosos? Dios realmente nos ama. Entre muchas personas que dicen que creen en Dios, realmente nosotros hemos obtenido la respuesta de cómo recibir la salvación, y hemos recibido el perdón de pecados para ir al cielo. Así podemos saber de que somos escogidos de Dios. También había un alumno de escuela dominical que me preguntó y dijo, entonces Dios ha escogido desde antes, o sea, ha predestinado, porque en la palabra de la Biblia sale eso, ¿no? Pero no es así, sino Dios dijo que es Dios de previsión y también predestina. Dios obviamente supo de que nosotros vamos a creer, ¿no? Pero de creer es nuestra opción, nuestra decisión. A través de esa decisión nos salva, pero Dios también sabe quién va a recibir la salvación. Esto no es raro, ¿no? Porque hasta ahora, en el tiempo de la eternidad, Dios conoce qué va a pasar en el futuro. Nosotros, por nuestra propia decisión, hemos escogido la salvación, pero Dios ya supo de esto. No es complicado esto. Por eso existe la libertad y la decisión propia de los humanos, y la predestinación de Dios es algo que tenemos que entenderlo bien. Por eso este vaca de Besemes es como nuestro aspecto.
Dios, a través de que nos guía, nosotros escogemos nuestra decisión y hemos recibido la salvación, por eso hemos entrado en la predestinación de Dios. Porque muchas personas, aunque escuchan la palabra, lo niegan, ¿no? También Dios conoce esto. No quiere decir que la responsabilidad lo tiene Dios, está en los hombres, sino solamente que Dios conoce lo que va a pasar, ¿no? Por eso los cristianos también, a través de una elección especial, hemos recibido la salvación. De la elección propia de los humanos, ¿no? De decidir si vamos a entrar en esa predestinación o no. Por eso agradecemos de que nos ha salvado y también nos ha dado la gracia de poder trabajar como los bueyes y para eso también nos ha preparado la gloria. Todo esto es la gracia de Dios. Por eso esta vaca de Besemes fue escogido entre muchas vacas y también tiene puesto el yugo de la misión, es el yugo de Dios. ¿Qué yugo es? Es una vaca que ha testificado que Dios vive, existe. Si vemos su naturaleza, se puede saber de que no puede ir recto ese camino, pero como Dios lo ha escogido, silenciosamente ha ido. Vamos a ver primero de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Por eso estas vacas tiene puesto el yugo de la misión importante de Dios y así está andando. Por eso el carro nuevo se refiere al carro que nunca se ha utilizado antes, ¿no? Pero igual que nosotros, cuando estamos viviendo en este mundo recibimos la salvación y cuando estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, podemos comprender que Dios nos da misiones. Por eso los cristianos que recibieron esa misión, realmente para cumplir esa misión es igual que el aspecto que los cristianos están llevando este yugo de la misión. Y lo importante es que 2 vacas fueron utilizados, ¿no? 2 vacas fue uno y han cumplido este trabajo trabajando juntos. Por eso de cargar el yugo quiere decir que fue aferrado de Dios. Ustedes están cargando este yugo de Dios, los cristianos salvos, después de que recibió la salvación, también hay aspecto de que no quiere llevar el yugo de Dios. Hay muchos aspectos así. Pero nosotros tenemos que cargar el yugo de Dios y para cumplir lo que Dios nos ha dicho es algo obvio de llevar el yugo. Por eso la vaca que tiene puesto el yugo tendrá la libertad o no. En sí, desde ahí tiene que vivir como siervo de Dios. Y tenemos que cumplir hasta el último momento la misión que nos ha dado. Aunque uno ha recibido la salvación, si uno no quiere llevar el yugo, entonces Dios tampoco nos va a dar el yugo, porque no es algo obligado de llevarlo, ¿no? Tiene que llevarlo con gozo. Pero una vez llevado tenemos que llevarlo hasta el último momento. Es por eso que cuando llevamos el yugo no puede haber quejas. Tiene que haber un corazón voluntario de llevar y andar. Esto es algo obvio. Vamos a buscar juntos Lamentaciones. Lamentaciones, busquemos. Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. Versículo 27. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27, yo les leo. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Por eso nosotros, cada vez de que seamos más jóvenes, con el tiempo, con el corazón que uno le falta el tiempo, entonces no hay que pensar, después yo voy a predicar, después voy a dar el servicio, después voy a poner el yugo, después voy a participar en la comunión. Más que esto,
cuando yo esté un poco más joven que después, es bueno llevar este yugo. Que se siente solo y calle, quiere decir que hay que llevar el yugo silenciosamente y tenemos que llevar el yugo. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Dios nos guía para que podamos poner el yugo y nosotros silenciosamente con el corazón gozoso tenemos que llevar ese yugo y llevarlo cuando seamos más jóvenes que antes, ¿no? No es intentar de no llevarlo, sino hay que comprender de que, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Pues hay que llevarlo y con el corazón de que tengo que ir con responsabilidad, tengo que llevar ese corazón. Igual que estas dos vacas en mes, ¿no? Ellos pusieron ese yugo de la misión y ha caminado el camino que Dios le ha dicho. Esto es el aspecto de los cristianos. Regresemos a 1 de Samuel, capítulo 6. Estas vacas tenían crías, ¿no? Capítulo 6, versículo 7. Y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tiene esa naturaleza de los animales que aman a sus crías, ¿no? Pero aún así estas vacas como fueron. En versículo 12, y las vacas se encaminaron por el camino de Besemés y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué habrá bramado? Quizás ya sabía de que ellos iban a ser sacrificados. Dios le hizo conocer esto. Entonces, como su naturaleza, obviamente se va a acordar de sus crías o no, pero aún así no ha ido ni a la derecha ni a la izquierda, sino se fue recto. Esto es el aspecto de los cristianos también. Una de las cosas que deben tener cuidado los cristianos es el afecto humano. Si pensamos en Jesús, Él dijo que realmente tenemos que amar a Dios más que los padres o los hijos. Esto no quiere decir que hay que amar menos a los padres o a los hijos, sino hay que saber la prioridad que tenemos que tomar. Vamos a buscar San Lucas. San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9 desde el versículo 60. Yo les voy a leer. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Los cristianos salvos, obviamente no es fácil de que ocurra algo en una vez, pero los que tienen puesto el yugo de Dios ante el Señor, si es que uno tiene agarrado el arado, entonces no hay que mirar atrás. Igual que estas dos vacas de Besemés, estaba bramando, pero no ha apartado a la izquierda, a la derecha. Pensando en sus crías, solamente se fue adelante, ¿no? Igual que los cristianos, ¿hay lágrimas que uno derrama llevando su vida cristiana o no? Como dice en Salmos 84:6, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Como esa promesa, cuando estamos llevando la vida cristiana cargando el yugo quizás por el problema de los hijos o carnales o por las dificultades, hay casos obviamente de que uno derrama sus lágrimas, pero a pesar de esto Dios está diciendo que hay que ir como esas vacas de Besemés. Por eso al final Dios, como dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. Por eso nosotros cuando vayamos ante el Señor, ahí se va a cumplir nuestra misión. Hasta ese momento tenemos que pensar en las vacas de Besemés, que ellos también han derramado sus lágrimas pensando en sus crías. Por eso nosotros también en nuestra vida cristiana derramamos las lágrimas para cumplir la misión.
Vamos a regresar a 1 de Samuel, capítulo 6. Por eso, estas vacas. 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Las vacas se encaminaron por el camino de Besemes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Estas vacas no se han apartado ni a derecha ni a izquierda. Como les dije, esa distancia tan lejos de 13 millas. Y las vacas, ellos no corren, sino van paso a paso, ¿no? Entonces, con esa situación de que están tan tristes, bramando, ellos han ido recto. Esto es lo importante de la vida cristiana de un cristiano. No hay que apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Esto no es tan fácil cumplirlo en nuestra vida cristiana, porque cuando estamos llevando la vida, somos agarrados del afecto humano, de los pecados, también de nuestra pereza y las cosas que Dios dice que no hay que hacer. Hay casos de que sí lo hacemos. Es el aspecto de los cristianos que no obedecen. Por eso tenemos que poner el buen balance de los cristianos y también el balance de aprender la palabra y de leer la palabra, pero también de predicación y de participar en la comunión. También el balance de hacer servicio en la iglesia. No hay que apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Hay que hacerlo bien, ¿no? Pero cuando uno está llevando la vida cristiana, hay algo que se preocupa, ¿no? Porque uno está en otro camino o pareciera de que se está apartando al otro lado. Entonces podemos ver de que ante Dios se está llevando una vida cristiana no tan segura. Por eso nosotros siempre con un aspecto correcto ante Dios tenemos que ir recto sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y también estas vacas han ido con un aspecto de obediencia. No había alguien quien guiaba el carro. Esto es algo que Dios ha hecho. Dios ha guiado a las vacas. Por eso han ido el aspecto de obediencia. Esto tenemos que aprender. Y las dos vacas han ido en el mismo ritmo. Es una animal tan maravillosa las vacas. Y normalmente cuando se pone el yugo a las dos vacas, entonces entre ellos deciden quién va a ser el líder. Entonces cuando deciden quién va a ser el líder, entonces esa vaca que fue el líder guía al otro y el otro también obedece a su guía. Por ejemplo, los caballos, ellos pelean entre ellos, ¿no? Para ser el líder, pero cuando se pone el yugo a los dos, obedece al líder, ¿no? Y esta vaca que haya recorrido por 13 millas con su carro, han ido con dos vacas, ¿no? Esto es el aspecto de los cristianos que trabajan juntos. Igual que en la iglesia hay muchos casos que nosotros llevamos juntos el yugo con otros hermanos, ¿no? Por eso nosotros tenemos que cooperar con ellos y también con el corazón de andar junto con el Señor. Es correcto ir a ese camino. Por eso estas vacas están testificando de la existencia de Dios. Los filisteos dijeron, ¿no? Cuando veis estas cosas, hay que saber si es que es una casualidad o si es que Dios ha hecho esto. Pero ha ido Besemes y han obedecido a la palabra de Dios. Igual que nosotros, del aspecto que nosotros llevemos el yugo, podemos evidenciar y manifestar de Dios que Él realmente existe. Esto es la manera que Dios nos guía. También es un poco triste, pero veamos el versículo 14. Y el carro vino al campo de Josué de Besemes y paró ahí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y realmente es tan agradecido que ha ido hasta ahí sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y también agradezco que haya ido bramando, apartándose de sus crías, pero ellos como hicieron, cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Realmente esto es el aspecto de los cristianos de entregar de todos nosotros a Dios, ¿no?
Y así cuando estamos llevando la vida cristiana, así uno puede llevar una vida de dar todo a Jehová, igual que apóstol Pablo. ¿Por qué uno no puede ser así? Tenemos que encontrarnos con el Señor viviendo como quiera. No, no es así, sino es entregar toda mi vida al Señor. Llevar el yugo, andar el camino después de ser utilizados tanto del Señor. Y cuando entregamos todo de nosotros, así tenemos que encontrarnos con el Señor, ¿sí o no? Esto es de las vacas de Besemés, es una lección tan importante que nosotros podemos aprender. Igual que Jesucristo. Jesús ha sufrido tanto, sin embargo, ha derramado toda su sangre y agua, ha obedecido al 100% al Señor y así nos ha salvado. Igual que el apóstol Pablo, también los 12 discípulos de Jesús. Si es que han vivido tan esforzadamente por Jesús, entonces qué bueno sería si es que me hace vivir como quiera el resto de mi vida. Entonces Jesús, ¿qué dijo a los 12 discípulos? Ni faltando uno le hizo martirizar a todos. Y como han dado en holocausto a las vacas a Jehová, igual nosotros tenemos que ser unos así. Tenemos que llevar una vida obedeciendo de esta forma y así Dios va a aceptar nuestro holocausto. Nuestros santos tenemos que ser tan dignos ante el Señor. Todo mi cuerpo, todas las cosas que yo hago, que yo beba o que yo coma o que haga cualquier cosa, tenemos que ser seres para dar la gloria a Dios. Entonces, para esto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasó con esas vacas? Ese arca ha llegado otra vez a Israel. Quiere decir que la gloria de Dios otra vez ha regresado a Israel. En su corazón no se ha apartado la gloria de Dios. Quizás es quitado el arca. Desde un momento se ha quitado esta arca de Dios. Este arca del pacto tenemos que encontrar otra vez. Es por eso que nosotros, viendo a las vacas de Besemés, que han bramado y sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, ha cumplido toda la misión y fue ofrecida al holocausto de Jehová. Cuando nosotros somos así también, entonces el arca del pacto regresa en nosotros, igual que esto, nuestro corazón que estaba Dios otra vez regresa. Por eso, si vemos en capítulo 7 a través de este acontecimiento, los israelitas se han arrepentido a Dios, ¿no? Por eso sería bueno que sigan leyendo estos capítulos y este aspecto de que cómo han recuperado la vida cristiana de ellos a través del arca. Hoy hemos aprendido la lección a través de las vacas, ¿no? De los animales. Por eso tenemos que rumiar varias veces como las vacas y hay que meditar más la palabra. Por eso, el aspecto de los cristianos que labran la tierra silenciosamente con su responsabilidad, también tenemos que ser distinguidos de este mundo. Y también como estas vacas de Besemés, no hay que ser aferrados de lo carne, sino hay que poner nuestro yugo y no apartándose de otro lugar. Tenemos que cooperarnos para que así podamos ser cristianos que se pueda entregar todo. Y así como el Señor vence, nosotros también. Quisiera recibir mucha lección de aquí. Terminemos con la oración. Dios Padre, quien está lleno del amor y de misericordia, te agradecemos tanto. Hoy también a través de los animales y a través de la Biblia hemos obtenido la lección, especialmente como esas dos vacas de Besemés han puesto ese yugo, no se han apartado ni a la derecha ni a la izquierda, bramando ellos han ido su camino recto y realmente nosotros deseamos de encontrarnos con el Señor después de ser utilizados preciosamente por ti. Realmente somos tan débiles y queremos llevar una vida confiándote, Señor, y en toda nuestra vida que tú estés con nosotros y acompáñenos, Señor. Y desde la semana que viene hay personas que están escuchando la palabra, Señor, y ayuda para que ellos puedan compartir este mismo gozo. Y también el miércoles, el diácono Q y Steve, y sus hijos, y su hijo Steve tuvo que operarse. Entonces, que el Señor siempre esté con él también para que se pueda glorificar tu nombre. Acompáñenos con tu poder, Señor.
también este coronavirus, para que pase rápidamente para reunirnos otra vez, para que regrese ese tiempo precioso de reunirnos. Te pedimos, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús, que siempre nos amas y que has derramado tu sangre por nosotros. Amén. Vamos a alabar juntos. Himnario número 297. Himnario número 297. Saldrá el líder de servidores para dar anuncio. Habrá un seminario de la Biblia en inglés este 25 al 29 de mayo, el lunes al viernes a las 7 de la noche. Y tenemos sermón de miércoles el 27 de mayo a las 7 de la noche a través de YouTube en cada idioma. Tenemos la lista de peticiones de oración para el seminario de inglés. El diácono Q está predicando a Lexi y a Justin, que son sus nietas. Y la hermana Daniele, Denai, Mónica, está predicando a Natalie, Victoria, Beatrice, quienes son sus amigas. También Jacob, su primo, Diego, amigo, Nathan, vecino, Daniel, amigo, Jackie, Chris, Lipsy, Kylie, Rebecca, Justin Campbell, Penelope, que también son amigos. Hermana Alice está predicando a su colega llamada Lynn y su hija Allison y Julia. Hermano Orlando está predicando a su amiga Angelina. Hermana Erin está predicando a sus amigos Aviana y Janet. Hermana Sol está predicando a sus amigos Grace Lee y Ruby Ann. Hermana Ruth está predicando a su amiga Kathy Tran. Y hermana Sul está predicando a su amiga Amy. Hermana Kelly Wang está predicando a su hija Ning y su yerno
José. También pido para que coronavirus 19 termine rápido para que podamos reunirnos juntos. La prima de hermana Ruth, Jinjoli, se realiza la predicación a través de la consulta por medio de Zoom. Oren por favor para que pueda recibir la salvación. Y la operación del hijo de diácono Ku, Steve Ku, se terminó bien. Siga orando para que se recupere rápido. También pedimos oración para que Wang Shujie, Zhu Chuanji, DJ, Linda puedan recibir la salvación de la parte de misión china. Y anuncio de la ofrenda. La ofrenda es obligación y privilegio santo de los cristianos, y ofrendar es confesar con la fe que nuestra vida, salud, conocimiento y todo es de Dios. Y dice que probemos si Dios nos bendice o no por ofrendar. Se usan todas las ofrendas preciosamente para el evangelismo y para edificar la iglesia. Vamos a aprender el idioma de la semana. En inglés es I will pray for you. Español, oraré por usted. En coreano, 당신을 위해서 기도하겠습니다. En chino, 영상 유과이. Muchas gracias.